Pues entramos ya en nuestro rincón de historias con arte, mucho arte el que tenemos hoy en el programa. Y Bárbara Rosillo nos trae la segunda parte de la historia del traje de toreo. Ya comenzamos el miércoles pasado, vimos cómo el traje de Majo se situaba como antecedente y vimos a Bárbara fascinada con un retrato, el de José Romero de Goya. Bárbara, bienvenida. Muchas Te lo hemos traído gracias, otra Blanca. vez. Sí. Te lo hemos traído, hemos dicho, le encantó a Bárbara, se lo volvemos a poner. Claro, porque creo que es muy interesante para los espectadores como hacer un poquito de introducción con este retrato, si te parece. Os lo he traído porque, bueno, el otro día hablamos de cómo el traje de Majo fue el precedente del traje de torero actual. Y os he traído este retrato de José Romero, que fue uno de los más importantes toreros españoles de finales del siglo XVIII. Es un retrato de Goya que no se encuentra en España, está en una colección en Estados Unidos. ¿Y por qué este cuadro es tan interesante? Porque José Romero lleva un vestido que le regaló la duquesa de Alba. Entonces, como te dije, esto implicaba un apoyo bastante importante de un sector de la nobleza frente al afrancesamiento que estaba bastante en contra de las corridas. Hubo un sector social que no solamente era el pueblo llano, que estaba absolutamente a favor, por lo que parece, que estaba también muy conforme con apoyar la fiesta. Entonces os he traído este retrato en el que podemos ver cómo va elegantísimo vestido, con una serie de elementos que ya figurarán en el traje de torero posterior. Pero lo que es muy curioso es que tiene tres elementos que, a ver, en el dorso del cuadro hay una leyenda, por eso creo que es muy interesante, donde dice el célebre torero José Romero, con el vestido que le regaló la duquesa de Alba, a lo que hay que añadir una serie de cosas que simbolizan sus triunfos en distintas plazas. El capote, el pañuelo, y entonces él los llevaba como estos triunfos que había tenido en distintas plazas, en Ronda, en Sevilla. Claro, porque te iba a decir, hombre, este traje, así tal cual aparece, muy cómodo para torear, no se ve. No, tal como nosotros lo vemos ahora. Se ha ido aligerando con el paso del tiempo, ¿no? También por comodidad, entiendo. Pues no sabría qué decirte, no he encontrado nada de cuánto podía pesar este tipo de indumento. Verdaderamente el traje actual pesa muchísimo. El de hoy entre 4 o 5 kilos. Sí. Este entiendo que bastante más. No sabría qué pero bueno, decirte, sí que parece sí un más traje complicado y un traje muy rico, un traje muy rico. Bueno, yo sé que te gusta mucho José Romero, pero hay otro torero que es también muy importante en la historia del traje de luces, que es Paquiro, Francisco Montes Paquiro. ¿Por qué es tan importante? Pues mira, Francisco Montes Paquiro es importantísimo porque codificó el traje de torero actual. Entonces a él se debe una obra titulada Tauromaquia Completa, que fue publicada en 1836. Allí el torero hablaba de su concepción de la fiesta, hablaba del animal y hablaba del torero como un héroe. El torero era un héroe, aquí le tenemos, y entonces pues fue un hombre dotado de una fuerza física extraordinaria, en cuya carrera hubo unos hitos importantísimos, que empezó a cobrar ya una cantidad de dinero por sus faenas muy importante, y fue alumno de Pedro Romero en Sevilla, que era el hermano de José Romero. Claro, cambió un poco el concepto, ¿no?, a la hora de torear, de muchas de las artes que se utilizan en el toreo. Sí. ¿Fue él quien empezó a utilizar la montera? Sí, se llama montera en su honor, Francisco Montes Paquiro. Porque antes, que se utilizaba como una redecilla, ¿no? Bueno, sí, el otro día hablamos que el torero adornaba, como hemos visto en el retrato de José, su cabeza con una redecilla, tal y como hacían los bailarines, con una cofia que se remataba en un lacito.
pero aparte el torero llevaba el sombrero de moda en ese momento. El sombrero de moda del siglo XVIII es el sombrero de 3 picos, al que sustituyó el sombrero de 2 picos o bicornio. Entonces se conservan imágenes, grabados, donde podemos ver estos 2 sombreros, y él codificó la montera. Pero esa montera, la que él empezó a utilizar, bueno, va variando también, ¿no? ¿No es exactamente la misma que utilizan hoy? Va variando. La montera es un tocado verdaderamente muy singular que algunos expertos tratan de investigar y no saben a dónde llegar, porque es un sombrero completamente atípico. Siempre ha sido negra, y en el momento en que Paquiro la configuró era más un tipo casco y estaba confeccionada con astracán, y podemos ver como las borlas del pelo sí se dejaban ver. La montera actual ha cambiado su forma y vemos que ha habido una evolución, y también es negra, pero ya suele estar confeccionada con terciopelo u otros materiales. Siempre, o sea, ya no es de astracán. Sí, siempre los trajes de luces son muy ricos, los vemos incluso hoy, bueno, en pasamanería, pero yo creo que Francisco Montes, los de él eran todavía más, ¿no? Por lo que se ven los dibujos, no queda 1 milímetro sin bordar. Sí, de la chaquetilla. Podemos hablar de este interesante cuadro que se encuentra en Sevilla, en el Museo de la Real Maestranza, y podemos ver a Paquiro con su mujer. Entonces lo interesante es que él configuró un vestido para un héroe, absolutamente plagado de riqueza. Si nos fijamos en las distintas partes, vemos, bueno, empezando siempre la indumentaria, siempre empezamos de dentro a fuera. La camisa, una camisa blanca con doble ojal y chorreras. No llevaban una especie de corbata grande que se llamaba pañoleta, que ya ha desembocado en una tira finísima. Un corbatín, ¿no? Sí. Después un chaleco profusamente bordado y una chaquetilla con el, ¿cómo te diría? El torso es muy importante, porque es un torso muy masculinizado, en el sentido de muy ancho, con unas sombreras muy poderosas, y en cambio la parte inferior del cuerpo es mucho más femenina. La taleguilla, que es el pantalón, se sustituyó el calzón. Mira, aquí lo tenemos. Vemos cómo la chaquetilla es mucho más abierta que la que usan ahora los toreros, totalmente cuajada de decoraciones, la faja y la taleguilla, que hoy en día es mucho más totalmente pegada a la piel y también más larga. También por un motivo de seguridad, entiendo. Sí, ¿no? sí, yo Pero creo bueno, que se sí. ve perfectamente, uno se hace la idea perfectamente de dónde viene el traje de luces. Cuando lo vean ustedes ahora en las plazas, pues ya saben que su historia se remonta a siglos atrás y que Paquiro tuvo mucho que ver en el asunto. Y lo que es muy interesante saber es que el traje de luces que configuró adoptó una serie de elementos decorativos que ya funcionaban en la indumentaria hacía siglos, como por ejemplo el alamar, que es un cierre de presilla con botón, la lentejuela, que refleja la luz, las borlas o machos, que se utilizaban también, pues por ejemplo, en bolsos femeninos, o se utilizaban en otro tipo de decoraciones, y lo que es original es cómo con todos estos elementos configuró un traje absolutamente distinto. Bueno, para los artistas del ruedo, que lo son, que se juegan la vida. Sí. Pues muchísimas gracias, Bárbara. A ti. Otro día hablamos de más cositas. Sí. Ya saben ustedes que tienen su blog, Arte y demás historias, su cuenta de Twitter, @Bárbara Rosillo. Exactamente. Ahí pueden enterarse de todo lo que ella escribe, que aprendemos mucho con ella. Gracias, Bárbara. A ti.